Recording in progress. Y hoy tenemos el estudio de la sexta iglesia de Asia, o la sexta iglesia del Apocalipsis, a la cual se conoce como Filadelfia. Esa es la forma en que lo leemos nosotros desde del texto griego, como Filadelfia. Y dice en el texto griego, a la iglesia se le llama de manera, déjeme ver un momentico para acomodar esto, la iglesia del amor fraterno, así es como se llama. Y el amor fraternal es un sentimiento de afecto, de cariño universal, que se refiere a algo que es propio de entre hermanos. La palabra fraterno, que frater significa hermano en latín, tiene un sufijo eno, que es pertenencia, o sea, pertenece a algo relativo a entre hermanos. Por eso se llama amor fraternal. Eso es en latín. En griego sería Filadelfos o Filadelfo, que se refiere básicamente a Delfos, es el que ama a su hermano. Pero en el concepto griego, Adelfo es el que ama a su hermano proveniente del mismo vientre. Así que cuando estamos hablando de amor fraternal, no estamos hablando de cualquier amor. Cuando la palabra de Dios se refiere a esta iglesia en Filadelfia como amor fraterno, se refiere a los que nacen, a los que están saliendo del mismo vientre. Lógicamente que estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de algo simbólico. Hace un rato hablaba con nuestro hermano René y vemos cómo hay un ciclo en la vida del creyente y en la vida del pueblo de Israel, donde Dios viene y le llama, el pueblo responde, el pueblo peca, después cae en desgracia, cae en castigo, llega y pide perdón, llega al arrepentimiento, el Señor le perdona y ese ciclo se repite. Se repite también en las iglesias, como lo hemos visto, donde la iglesia va evolucionando desde el momento en que el Señor la inició, en el tiempo de los apóstoles, la iglesia que se le llamó la iglesia en Éfeso. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ese proceso de formación, ese proceso en el cual el Señor nos viene mostrando lo que es la evolución de la iglesia desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, que inició en el año 30 con nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento del Espíritu Santo, allá en el año 34 más o menos, 33, 34, después de que el Señor resucitó, hasta este momento que estamos en el siglo XVII, siglo XVIII, a la cual estamos llamando la iglesia de Filadelfia o del amor fraterno. Hice este gráfico que tienen al frente como para ayudarnos un poquito más a entender el proceso evolutivo de la iglesia. Cuando hablo de evolutivo es el proceso de formación que tiene la iglesia o ha tenido la iglesia. E iniciamos, espero que puedan ver el cursor, empezamos con la iglesia de Éfeso o la iglesia en Éfeso. No por la posición geográfica, sino por la descripción que se hace en el Apocalipsis de ella. Porque, como les he dicho en las otras clases, no eran las únicas iglesias en Asia, habían otras iglesias, pero fueron las que el Señor escogió por características propias de este grupo de personas para darnos un mensaje a nosotros. Entonces esta iglesia en Éfeso fue la que representó y representa en el Apocalipsis a la iglesia 100% judía, la que inició con 12 apóstoles y con nuestro Señor Jesucristo. Después evoluciona a la iglesia en Esmirna, que es la iglesia que fue perseguida por el sistema, esa iglesia que por la persecución se separa el cristianismo y se separa el judaísmo, cuando en el primer siglo ellos trabajaban unidos, no había ninguna división. De hecho, el cristianismo era parte del judaísmo, porque ellos no tenían ningún problema con la doctrina, con la enseñanza
allá cuando vemos en el capítulo 15, si no me equivoco, del libro de los Hechos, nosotros vemos cómo en Jerusalén se reúne Pablo y se reúne Pedro para hablar sobre lo que es el mensaje a los gentiles. Y se da el mensaje de Jacobo, donde se acepta la enseñanza que Pablo está haciendo y se le manda a los gentiles que no es necesario que se circunciden, sino que pueden guardar otras cosas o deben de guardar otras cosas, como es alejarse de la idolatría. Pero cuando se viene la persecución que se dio durante esa primera fase, donde Adriano empieza a tratar de eliminar al judaísmo, entonces el cristianismo se separa durante el tiempo de Esmirna de esa persecución, para que no confundan al cristianismo con el judaísmo. Después viene y entra el proceso del siglo III, donde el sincretismo del cristianismo y el paganismo, donde se unen, que fue en Pérgamo, la iglesia del matrimonio, la iglesia de la unión entre el paganismo y lo que es la fe, donde nace el catolicismo ahí, lo que es la iglesia conocida hoy día como la iglesia universal, apostólica y romana. Esa iglesia empieza a tener problemas y se viene el proceso donde se pasa por la fase de Tiatira, donde ya hay una persecución de parte de esa iglesia sincretizada y pagana hacia los cristianos fieles de la palabra. Esa es la persecución que se le conoce como la iglesia en Tiatira, ese tiempo. Y en esa persecución de la iglesia en Tiatira es donde salen los precursores de la Reforma. Estamos hablando del año 1100 aproximadamente, y que va a reventar en el año 1500, allá en el siglo XV, donde todos ya conocen la historia de Lutero, todos conocen la historia de Calvino y conocen la historia de los reformadores, donde Sardis representa la división del catolicismo entre católicos y protestantes. Es muy importante prestar atención a lo que acabo de decir, católicos y protestantes. No existía el evangelismo en ese momento, o los evangélicos, sino el protestante. Protestante no era una persona que iba en contra del catolicismo, sino en contra de la administración de la fe, como lo estaban haciendo las autoridades católicas de ese momento. Entonces viene esa división en Sardis, y cuando se da esa división, se da otra subdivisión, que es del protestantismo, y nace la iglesia evangélica, que es la iglesia en Filadelfia. Esa iglesia aproximadamente entre el siglo XVI al siglo XVIII. Y terminaremos con la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que se ecumeniza, que se une, la iglesia que está buscando unificarse alrededor de lo que es la idea general del mundo. Lo interesante es que esta iglesia de la Odisea se va a reunir, o se va a unir, o se está uniendo, porque es la época que estamos viviendo nosotros, se está uniendo alrededor de la idea en común y olvidando las ideas que no son común. O sea, vamos a reunirnos alrededor de lo que estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo nosotros? Todos. Vamos a reunirnos a eso. En eso estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero vamos a usar lo que sí no estamos de acuerdo todos, y es que Jesucristo es Dios. En eso no estamos de acuerdo. El judaísmo no lo acepta. No lo acepta parte hoy día de lo que es la iglesia evangélica. Y usted me dice, no, pero la iglesia evangélica reconoce que Jesucristo es Dios. No, reconoce de boca que Jesucristo es Dios, pero no de corazón, porque rechazan el judaísmo de Jesús, y por lo tanto, al rechazar el judaísmo de Jesús, que es lo que es la llamada de atención que se le va a hacer a la iglesia en Filadelfia, entonces automáticamente no se reconoce a Jesús en el todo de lo que Él significa, que Él viene del pueblo de Israel. Se desecha el pueblo de Israel, básicamente. Y en cuanto a lo que es el catolicismo de ahora, de hoy en día, el moderno, es el catolicismo que quiere emparentarse, igual que lo hizo en el siglo III, emparentarse con todas las religiones, donde Jesús no es el centro, sino que tienen como centro, no entrando en polémica,
porque esa no es la idea, sino que tienen como centro otras ideas, como el marianismo, como es los santos, alrededor, como dándole a Jesús muletas para que pueda funcionar, para que pueda actuar, para que pueda hacer su trabajo, pero quitándole toda la relevancia, y la gente más bien se toma o se evoca a dirigirse más hacia los santos, hacia las personas, hacia las figuras, que no hay ninguna diferencia con la iglesia evangélica de la Odisea o la iglesia del tiempo de la Odisea, que es lo que vamos a ver la próxima semana. No, el siguiente viernes no, sería el siguiente lunes no, el otro. Ahora les explico por qué. Y esa iglesia evangélica también levanta pseudoapóstoles, levanta pseudoprofetas, donde Jesús ha perdido, no porque lo pierda, sino porque ellos le han quitado esa relevancia de ser el primero, de ser el Señor como el sumo sacerdote y estar por encima de todo. Le han quitado eso, al grado de darle órdenes con el famoso decreto, con la famosa declárelo y recíbelo, con la famosa confesión positiva. Es casi decirle al Señor lo que Él tiene que hacer, darle órdenes. Entonces estos pseudoprofetas, de la misma manera que lo hacen el catolicismo, de esa misma manera lo hace el evangélico del día de hoy. Y con el judaísmo, pues el judaísmo siónico, el judaísmo político, el que está desligado realmente de lo que es la raíz de la Torá y se ha metido en el área ya del misticismo, se ha metido en el área del cabalismo, se ha metido en el estudio de lo que es el Zohar más que en la palabra de Dios o en el Pentateuco, que fue lo que el Señor le dejó al pueblo de Israel como base escrita. Los profetas también y los salmos. Se ha metido ya en libros extra Torah, donde están tomando ya básicamente la fuerza de la naturaleza, las estrellas, la lectura de los tiempos en cuanto a las estrellas, como lo se hace con los astros, tratar de entender la conexión con los muertos, y se le ha quitado la relevancia también a Dios dentro de esas sectas judías, porque el judaísmo, cuando usted oye el judaísmo, no piense que todos los judíos creen lo mismo. Hay 29, 30 sectas judías y todas piensan diferente, excepto los que se mantienen en la línea ortodoxa. Bueno, así es como la Odisea se va a encontrar, una iglesia meramente pagana, meramente apóstata, donde todos quieren hacer un solo bloque, un bloque donde Jesús no tiene relevancia. Eso lo veremos cuando nos volvamos a reunir alrededor de esta clase del Apocalipsis. El mensaje que le llega a la iglesia en Filadelfia, que es el amor fraterno, recordemos lo que acabo de decir, es lo que concierne entre hermanos nacidos del mismo vientre. Y por eso es que acabo de explicar todo esto, porque aunque las personas están dispersas, aunque las personas están equivocadas, aunque las personas donde estuvimos nosotros también muy equivocados, y el Señor nos va sacando de ahí, el Señor permitió un nuevo amanecer, si lo podemos decir así. Jonathan Edwards le llama así justamente un despertar, un nuevo despertar le llamó, en referencia justo a lo que la iglesia empieza a hacer a partir del siglo XV, XVI, pero agarra mucha más fuerza después del siglo XVII. Y dice el texto en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Es importante que observe esto, el santo. La palabra santo es el apartado. Eso es lo que significa la palabra santo. Cuando la palabra nos llama a nosotros a santificarnos, nos llama a apartarnos. El que está fuera de todo este ambiente del mundo, estamos hablando de Jesucristo, por supuesto. El que vino a enseñarnos a nosotros cómo agradar a Dios. Él que es Dios. Es Él que es el Hijo de Dios. Él que es parte de la Trinidad de Elohim. Dice: el que tiene la llave de David
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a empezar estudiando eso, porque recordemos que nosotros nos metemos a profundidad, buscamos la raíz de lo que está diciendo el texto. Nosotros no andamos buscando ni sensacionalismo, ni opinión, ni especulación. Entonces tengo que preguntarme qué está diciendo el santo, qué está diciendo el verdadero, qué está diciendo Jesús. Cuando dice que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿a qué se está refiriendo? El Señor, cuando está haciendo esta mención a Juan en Apocalipsis capítulo 3, lo que está hablando es de una declaración profética que se dio en Isaías capítulo 22. Eso es lo que se está leyendo en el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y especialmente en esta parte, tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a irnos a Isaías capítulo 22 para leer la profecía y a qué se estaba refiriendo nuestro Señor cuando le dijo a Juan que escribiera estas palabras. En Isaías capítulo 22, iniciando a partir del verso 20, leo lo que dice el texto. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Cuando dice que voy a darle la llave al que abre y no va a permitir que se cierre, o cierra y no va a permitir que nadie abra, lo que está hablando es de control. Pero para que usted y yo entendamos el acontecimiento del Apocalipsis profético, necesitamos estudiar a Eliaquín. Eliaquín hacía lo correcto delante de Dios, quería hacer lo correcto delante de Dios. Entonces por eso dice él, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. No está hablando de Jesús, está hablando de Eliaquín. Pero en Eliaquín vamos a ver el carácter, la figura, para poder entender lo que está diciendo en Apocalipsis capítulo 3. Y dice el verso 22, que es lo que menciona ya en Apocalipsis cuando le está hablando a la iglesia en Filadelfia. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Eso es lo que él está diciendo justamente alrededor de la profecía que se está cumpliendo en el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Aparte de esto, él añade, el profeta Isaías, y le hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en el lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Eso es algo que le está diciendo a este hombre, a Eliaquín. Ahora usted me pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con lo que le está diciendo a la iglesia en Filadelfia? Y se lo está diciendo de sí mismo Jesús. Bueno, porque para hablar de Eliaquín, quien era hijo de Hilcías, eso hay que tomarlo porque hay otro Eliaquín que aparece ahí en la Biblia, pero la referencia que está dando Juan es al Eliaquín que aparece en Segunda de Reyes en el capítulo 18. En Isaías 36 también. En estos mensajes se menciona a este rey que era un asistente del rey Ezequías, a Eliaquín, asistente del rey Ezequías. Y cuando él dice mi siervo, nosotros tenemos que observar que se le está dando a Eliaquín una connotación, un título muy importante, un título glorioso, porque a él se le está diciendo y se le está llamando como siervo de Dios. Había un hombre que se llamaba Sebna también, o Sebna. Ambos, Eliaquín y Sebna, eran siervos de Ezequías. Pero Sebna se dedicaba
a dirigir las cosas de manera egoísta, buscaba su propia gloria, era un hombre ambicioso, un hombre que no quería agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. Esto es importante para que empecemos a hacer la separación y veamos en Eliaquim una figura que es la de Jesús, una figura que es la del pueblo que se va a permanecer fiel a la palabra de Dios, y en Sebna el hombre que es arrogante, el hombre que está buscando su propio beneficio, el hombre que es egoísta, que busca su propia gloria, porque eso es lo que va a pasar justamente en los tiempos de la reforma. Un grupo de personas se va a mantener fiel a la palabra, un grupo de personas se va a mantener siguiendo ese nuevo amanecer, como lo dijo Jonathan Edwards, o un nuevo despertar. Y otro grupo de personas se va a seguir aferrado a las fiestas, a los ritos paganos que iniciaron en el siglo III, allá en tiempos de Constantino. Entonces este Sebna, que estaba dirigido por la ambición, era opuesto a Eliaquim, porque Eliaquim tenía un corazón dirigido al Señor, siempre estaba deseando honrar al Señor. Así que el Señor tomaría la forma de trabajar de Eliaquim y la forma de hacer las cosas Sebna, y nos daría un ejemplo a nosotros en lo que está predicando en el capítulo 3 donde está contenido el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y escucha lo que Dios dice cuando se llegue a ese momento donde venimos en una evolución de la iglesia de Éfeso, donde va evolucionando la iglesia, pero en lugar de evolucionar para bien, va evolucionando para mal. Se va adquiriendo más paganismo, va adquiriendo más cosas contrarias a Dios, va abrazando más cosas que lo lleva a idolatría, los aleja del mensaje central. Eso está reflejado en Sebna. Y cuando el Señor viene y dice justamente el mensaje a la iglesia en Filadelfia, ya entendiendo esta profecía que estaba dada por Isaías acerca de Eliaquim y de Sebna, podemos entender lo que dice el texto cuando dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora hablemos un poco de la llave. La llave básicamente es una imagen que demuestra la autoridad de un mayordomo. Eliaquim y Sebna eran servidores del rey Ezequías. Así que el Señor lo que está dándole es, de una manera simbólica, a Jesucristo la autoridad, proféticamente hablando del Mesías, representado en ese momento para Isaías en Eliaquim. Y cuando le dice que le da la autoridad de abrir y cerrar como representante del Señor, lo que está diciendo es que le está dando una autoridad a lo cual nadie se puede oponer. Nadie se puede oponer a lo que Dios está decidiendo. Filadelfia se convierte en esa imagen. Filadelfia, después de que pasa ese proceso de reforma, ese proceso de división, ese proceso donde la gente empezó a continuar peleando por razones políticas, incluso, y esto por favor préstele atención, por eso estudiamos muy bien la conducta de Lutero. Lutero continuó en la parte política, tratando de ser relevante, atacando a los judíos, utilizándose sus argumentos, y su libro, que se conocía como Las mentiras de los judíos, fue utilizado por los nazis para después poner las bases y matar a 6 millones de judíos. Y recuerden lo que dije anteriormente en otras clases: no es que Dios no haya usado a Lutero, lo usó para que hubiera una traducción de la Biblia para que nosotros hoy la tengamos, pero se le ha dado más relevancia de la que debería ser. Porque justamente cuando se separa la iglesia protestante de la católica, por eso se llama protestante, la iglesia se separa, protesta contra la iglesia católica, lo que es toda la reforma que inició allá en el año 1080, 1100, 1090, hasta concluir y tener su mayor impacto en cuanto a la división que se hace entre la iglesia católica en el siglo XV, donde la gente anda mencionando
a Martín Lutero por todo lado. Esa figura lo que nos hace entender a nosotros es que Semna, o sea, aún los que se separaron, aún los que se alejaron del catolicismo, terminaron también, políticamente hablando, buscando su propio beneficio, igual que Semna. Pero Dios, cuando habla de Eliaquim, Dios está comparando a Eliaquim no con Sardis, con la protestante que se separó, sino que lo está comparando con la iglesia en Filadelfia, la iglesia evangélica, la que estaban haciendo para poder agarrar el mensaje y no presentarlo de manera política, no presentarlo de manera de control, como lo estaban presentando incluso los reformadores, sino presentarlo realmente el evangelio desde la óptica del amor fraterno, del amor entre hermanos. Y cuando hablamos de lo que se dice relativo a del mismo vientre, es porque todos en la evolución de los tiempos, donde la iglesia se va alejando, va cayendo en conductas impropias, todos vienen de un mismo vientre. La iglesia en Éfeso, la deseada, la que Jesús fundó, todo viene de ahí. De ahí viene el mensaje. Por eso Eliaquim es una prefigura del Mesías, porque eso fue lo que él dijo cuando describe a la iglesia en Filadelfia el llamado. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, la autoridad delegada de Cristo en el ministerio evangélico naciente, o de la iglesia evangélica, le estaba diciendo que le estaba abriendo una puerta donde se estaba separando del catolicismo tradicional del siglo III, donde se celebran ritos, fiestas, sacramentos, cosas que son meramente paganas, unidas al paganismo. No vamos a decir que todo es pagano, porque yo no estoy aquí para pelear ni con el catolicismo ni con nadie, solo estamos presentando una historia de la iglesia, donde la iglesia evangélica y la iglesia protestante viene de la iglesia católica, que fue la iglesia que inició en el siglo III. Entonces esa separación que hubo de los reformadores o de la reforma continuó trabajando justamente en la parte política. De ahí justamente fue lo que hizo este hombre Lutero en promocionar de manera directa o indirecta una persecución contra el pueblo de Dios, contra los judíos, que llegó a repercutir mucho más adelante con el asesinato de 6 millones de judíos y como 14 millones de personas más en toda Europa. Entonces cuando el Señor llama la atención y reconoce a Eliaquim y le da un reconocimiento como el que le está dando y le está diciendo te voy a dar la llave, es que esa llave de la iglesia evangélica iba a hacer que muchas personas entraran en entendimiento y empezaran a alejarse de la iglesia romana del siglo III y de la iglesia protestante, de las dos. Y le dice en el verso 8, en el capítulo 3 de Apocalipsis, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. O sea, le está diciendo, yo reconozco, recuerde que está hablando con la iglesia evangélica, la iglesia que está saliendo del protestantismo. Esa iglesia que quiere agradar a Dios de la manera correcta, que quiere agradar a Dios en el orden que Dios estableció, de la forma en que Dios quiso, alejándose totalmente de cualquier forma política, de persuasión, no más de persuasión, no, sino de dominio, de control, y dejando que las personas busquen a Dios por amor y se busquen los unos a los otros por amor fraterno. O sea, que nos unamos a la iglesia porque nos amamos. No es eso que usted llegó a una iglesia y no sabe ni cómo se llama el que se sentó a la par suya. Solo repiten oraciones, repiten ritos, se golpean el pecho y usted no sabe ni siquiera quién está a la par suyo. Sino una iglesia donde haya comunión, donde usted sepa el dolor de su hermano, donde sepa cuando el hermano se goza también, que usted sepa las necesidades de las hermanas también, y cuando se gozan también gozarse con ellas. Eso fraterno que nace del mismo vientre, cuando hablo del mismo vientre estoy hablando de la iglesia original, de la iglesia en Éfeso.
de la iglesia apostólica. Le dice, yo conozco sus obras, pero recuerde que estamos en la sexta etapa de la iglesia, en la sexta evolución de la iglesia. Y a esa le dice, conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. He puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora lo entendemos entonces. Ahora sí estamos entendiendo claramente lo que está diciendo en Apocalipsis, porque nos estamos alejando de un montón de especulación, nos estamos alejando de sensacionalismo, nos estamos alejando de la opinión y nos estamos metiendo en el texto. ¿Qué le está diciendo? Cuando recordamos lo que Eliaquín era y hacía, le está diciendo que la iglesia evangélica, tendría autoridad. Tendría autoridad. No olviden cerrar los microfonitos. Ya se lo voy a cerrar. Eliaquín tendría autoridad. Estoy hablando de Eliaquín como persona que servía a Ezequías, pero proyectado a la iglesia fraterna, a la iglesia de la hermandad, a la iglesia que nace de un mismo mensaje, de una misma doctrina. Está dando una imagen de Jesús, por supuesto, quien tiene la autoridad para abrir y cerrar puertas a como a él le plazca. Pero usando a la iglesia fraterna, usando a la iglesia de Filadelfia. Y nosotros tenemos que entender y debemos de aprender a respetar justamente esa forma de operar de Dios. Porque uno de los problemas principales que tenemos nosotros es que cuando se escucha un mensaje como el que yo estoy dando hoy, desde la Biblia, desde las ciernes, desde el mensaje correcto, es que algunas personas vienen y van a empezar a atacar a los hermanos. Le voy a llamar hermanos porque hay muchos hermanos dentro del catolicismo y otros que no son hermanos. Y hay hermanos dentro de la iglesia evangélica y hay otros que no son hermanos. Hay infiltrados, eso lo dijo el Señor, hay cizaña y hay trigo. Así que el Señor tiene otros rebaños, Él lo dijo así, de los rebaños va a sacar personas, de todos los rebaños, incluso de las iglesias o las sinagogas judías, incluso de cualquier lugar del mundo el Señor va a sacar hermanos y van a ir naciendo porque la salvación es de Jehová. Él abre las puertas que Él quiere y Él cierra las puertas que Él quiere. Pero en lugar de atacar a las demás personas porque están tal vez reuniéndose con los árabes, o se está reuniendo el catolicismo, o se están reuniendo por allá, nosotros no tenemos que hacer eso porque eso es una facultad de Dios, eso es propio de Dios a través del Espíritu Santo y Él sabe a quién le da y a quién no le da el entendimiento. Y si usted y yo tenemos hoy entendimiento, si usted hoy y yo estamos comprendiendo el mensaje del Apocalipsis, no es para atacar a las demás personas, no es para sentirnos más que los demás, sino para darles las gracias a Dios que nos permitió a nosotros tener ese entendimiento y poder ver el texto como lo que es, un texto de esperanza, un texto de promesa, un texto de paz, un texto de seguridad, un texto que lleva a los corazones a anhelar la venida del Señor y no a asustarse por los eventos. Pero no todas las personas tienen esa capacidad porque la puerta se abre y la puerta se cierra según la autoridad que se le dio a Eliaquín en aquel momento, según la autoridad que está proyectada proféticamente para nuestro Señor Jesucristo. Él abre y Él cierra las puertas y según la autoridad que la iglesia evangélica naciente de este siglo XVI y XVII está teniendo a través de la predicación. Eso que cambia las vidas, que transforma las vidas. En el capítulo 13, cuando el Señor habla del reino de los cielos, podemos entender un poco más lo que acabo de explicar. En el capítulo 13 de Mateo, en el verso 10, la palabra de Dios describe lo siguiente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Voy a repetir esto, mis hermanos, por favor, preste atención acá, es lo que acabo de decir hace un rato. O sea, hay gente que entiende, hay gente que recibe, hay gente que se aparta, hay gente que se acerca a aprender de la manera correcta y hay gente que no. Hay gente que lo va a rechazar. Hay gente que se va a comprometer verdaderamente con Dios a respetar sus fiestas como lo vamos a hacer este sábado. Lo van a entender y van a decir, no, esto es de Dios y lo demás es pagano.
Hay otras personas que no, que definitivamente nos van a acusar a nosotros de judaizantes, nos van a señalar, aunque lo estamos haciendo en la misma fecha, estamos celebrando la Pascua en la misma fecha, pero de la manera bíblica, mientras que otros los están celebrando de la manera tradicional, de la manera de los ritos paganos que nació en el siglo III, con una iglesia pagana que ha venido evolucionando y acercándose cada vez más a la idolatría, donde están incluidos un montón de personas que se dicen ser y no son. Es lo que el Señor va a llamar la atención. Se dicen ser judíos y rechazan el judaísmo de nuestro Señor Jesucristo. Pero en lugar de nosotros atacar a esas personas, tenemos que escuchar lo que el Señor está diciendo en la figura justamente de Eliakim y en la figura de Jesucristo y en la figura de la iglesia en cuanto a autoridad. En cuanto a que Él es el que cierra el entendimiento y Él es el que abre el entendimiento. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Pero quién da el entendimiento? Dios. ¿Y quién quita el entendimiento? Dios. Él cierra la puerta y Él abre la puerta y nosotros no tenemos que cuestionar eso porque Él es el soberano y Él sabe por qué lo hace. Él sabe cuándo se cierra una puerta y cuándo se abre. Estamos hablando de entendimiento. Él sabe por qué usted está entendiendo hoy y por qué su vecino no. Él sabe por qué usted dice, estas enseñanzas me están llevando a mí a un cambio total y por qué otro tiene un pie a un lado y otro pie al otro. Un pie dentro del Jesús judío y otro dentro del Jesús pagano. Aunque Jesús no es pagano, estoy refiriéndome al Jesús que no es el correcto, a la enseñanza equivocada, un pie a un lado y un pie al otro, utilizando más la idolatría al querer quedarle bien a su familia y a las personas de su familia que a Dios. Solo Dios sabe por qué está permitiendo eso. Y por eso dice, el que tiene se le dará y al que no tiene se le va a quitar. Y les dice a ellos, por eso es que estoy hablando en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, y esta es la profecía que Isaías estableció, que se repite en el capítulo 13 de Mateo y después se repite en la práctica en la iglesia en Filadelfia. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado es se ha hecho ancho. Eso es orgullo, eso es vanidad. Y los oídos oyen pesadamente. Oír pesadamente es la persona que dice, no quiero saber nada de eso, a mí no me interesa, yo estoy bien así, me gusta como lo estoy haciendo, me gusta lo que estoy practicando. La verdad es que ustedes lo que están practicando, eso es anticuado, eso le correspondía al pueblo de Israel. Y ya Dios desechó al pueblo de Israel, para eso nos dejó a nosotros, a los cristianos. Eso es una herejía y ahora lo vamos a ver. Es una herejía porque Dios no desechó al pueblo de Israel. Dios les cerró, vendó, aparte del pueblo de Israel, no a todo el pueblo de Israel, aparte del pueblo de Israel, porque así es como lo dice Pablo, aparte. A una parte, no a todos. Los apóstoles eran judíos. Y nuestro Señor era judío, les vendó con el fin de que el mensaje fuera más allá de las fronteras de Judea, más allá de las fronteras de Samaria, sino que llegara hasta lo último de la tierra. Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Si se van a convertir por la emoción, si se van a convertir porque quieren cosas de mí, porque lo que quieren es que yo les apruebe todo, entonces no los voy a dejar que se conviertan por ahora. Voy a dejar primero que el mensaje vaya a las personas que yo voy a empezar a traer hacia mí, porque Él lo dice muy claro, si Dios no nos arrastra, nosotros no iríamos al Padre, nadie busca a Dios, pero le cerró los ojos a un grupo de personas, le cerró el entendimiento, pastor, pero ¿cómo hace Dios eso? Nosotros no tenemos que cuestionar eso. Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con el que Él quiere. Por lo tanto, no peleemos con las personas que están en el catolicismo, no peleemos con las personas que están en otras denominaciones. Simplemente tome lo que Dios le permitió aprender a usted. Glorifique a Dios, adore a Dios,
haga lo correcto, porque ahora que entiende, entonces haga lo correcto, deje de estar poniendo un pie a un lado y otro pie al otro, porque eso sí es peligroso, es lo que le va a llamar la atención a la Odisea. Estamos en los tiempos de la Odisea, o frío o caliente, dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Esas son las personas que el Señor va a venir en los tiempos de la Odisea y le va a llamar la atención. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque es lo que Él le está diciendo. Yo cierro la puerta y yo abro la puerta. O sea, Eliaquín tenía en los tiempos de Isaías, tenía la potestad de cerrar y abrir las puertas. En ese caso eran puertas físicas. En ese caso eran puertas del palacio. En Jesús y en la iglesia que Jesús está mandando a predicar, son puertas espirituales. Es Jesús el que decide. Pero en Mateo 13, en el verso 16, Él dice, pero bienaventurados vuestros ojos. ¿De quiénes? De los que están entendiendo. Ustedes, los que están acá. Los que escuchen este mensaje a través de mi canal y digan, pastor, estoy entendiendo claro lo que está diciendo usted. No es porque yo explique bien, mis hermanos, es porque a Dios le plació que usted lo entienda. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Está Jesús ahí delante, es Jesús el que está predicando, es Jesús el que está enseñando. Y ellos lo están pasando por alto, no lo están entendiendo, pero Él lo dijo muy claro, porque a ustedes, le dijo a los discípulos, les es dado que entiendan el misterio. A ellos no. ¿Quién tomó esa decisión? Dios. Por eso cuando la iglesia evangélica nace, se separa, por favor preste atención a lo que estoy diciendo. Primero está la iglesia del tercer siglo hasta el siglo XV. La iglesia católica romana. Después del siglo XV hay una separación que inició 500 años después, que inició 500 años antes de que estallara la separación de los protestantes. Se separa, pero esta iglesia protestante todavía continúa con un ombligo pegado a lo que es el control político a través de la religión, y continúa tratando de ejercer un control político de la religión. Y ustedes pueden buscarlo en la historia. La iglesia Reforma siguieron persiguiendo a las personas. Siguieron atentando contra las personas hasta que nace, hasta que Dios permite que la iglesia ya de los reformados salga el evangélico. Ese es el amor fraterno, ese es el amor entre hermanos, los que salen del mismo vientre. Pero los que salen del mismo vientre, estamos hablando de todas las iglesias que iniciaron desde el aposento alto, desde el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Señor dice, ustedes no lo están viendo, ustedes no lo están entendiendo. Entonces en esa iglesia evangélica, esa iglesia que está impactando justamente a Europa en esos momentos, a los Estados Unidos, a Inglaterra, se está dispersando por todo el mundo el mensaje. En esa iglesia donde voy a mencionar solo 4 hombres reconocidos predicadores de fe, aunque hay muchos más, donde la perseverancia de la palabra recibe una recompensa, donde escuchamos mensajes como de la boca de John Bunyan, de Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, David Moody, o sea, de estas personas y muchos más, por supuesto, hay muchos más, solamente que estoy tomando para que nos ubiquemos entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Dentro de la historia de la iglesia. Esa es la iglesia evangélica. Esa es la iglesia que empieza a impactar y a crear un avivamiento. ¿Por qué hay un avivamiento dentro de esa iglesia del siglo XVI, del siglo XV, XVI hasta el siglo XVIII? Porque el Señor lo reconoce. El Señor dice qué fue lo que pasó ahí. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mientras que los otros empezaron a comercializar con la fe, mientras que los otros empezaron a utilizar como un movimiento político de fuerza, de control, hubieron hombres de fe que Dios levantó para que la iglesia evangélica, que es la que ha impactado, la que ha trabajado como misionera, la que ha ido a los diferentes rincones del mundo, donde usted y yo hemos recibido el mensaje,
esa iglesia que ha esparcido el evangelio de amor. Esa es la iglesia a la que le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A esa iglesia, la iglesia en Filadelfia. Si usted analiza la iglesia en Sardis, la iglesia de la Reforma, a esa iglesia no le dice eso. A esa iglesia le reclama cosas. Le llama la atención. Y la conexión que vamos a ver del reclamo que Dios hace a la iglesia anterior en Sardis, la vamos a ver cuando le dice a Filadelfia lo que venía pasando y que ellos se apartaron de eso, que guardaron la palabra, que guardaron el nombre, que no han negado la fe. Algo que él había advertido desde el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando en el verso 3 él dijo: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Él lo dijo. Él lo aclaró bien. Por eso es que él viene y le dice a la iglesia en Filadelfia, llamando la atención de lo que viene pasando desde Sardis, de ese movimiento político, de ese movimiento que Dios utilizó por el bien de la iglesia en Filadelfia, por el bien de la iglesia evangélica, pero no porque esos hombres fueran, los de la Reforma, fueran personas todas genuinas en cuanto al deseo de agradar a Dios, porque eso no fue el caso de Lutero. El Lutero fue un movimiento político, perseguidor de judíos. Y el que no hacía lo que él quería, entonces se le obligaba. Se hacía por la fuerza. La iglesia evangélica no lo hizo así. Mensajes como Charles Spurgeon, mensajes como Edwards, mensajes de esos tiempos eran mensajes que llamaban al arrepentimiento, porque ese es el mensaje central, un llamado al arrepentimiento, pero cargado en amor, una invitación a las personas a reconocer el sacrificio de Jesucristo. Y él dice claramente: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. La sinagoga de Satanás se está refiriendo justamente al principio de toda el sincretismo, el matrimonio que hubo entre cristianismo y Estado, que fue en el siglo III. A eso le llama sinagoga de Satanás. Sinagoga es porque de ahí vienen las enseñanzas que hasta el día de hoy están impregnadas incluso en los evangélicos, mis hermanos y mis hermanas, donde no quieren soltar nada pagano porque se sienten cómodos con eso, en lugar de seguir la enseñanza del Señor. Y entonces cuando alguien viene y empieza a enseñar correctamente desde las ciernes del judaísmo, desde las raíces del Antiguo Testamento, desde la Torá, desde lo que significaban los mandamientos en boca y en escrito de Moisés, desde que la persona agarra y toma todo lo que son los profetas, lo agarramos y lo desmenuzamos y aprendemos de lo que los profetas hablaron, y los escritos como los salmos y los proverbios, los cantares, las lamentaciones, todo eso, dice el Señor, habla de mí, dijo. Vayan y busquen eso porque habla de mí. Pero cuando nosotros hacemos eso, buscar a Jesucristo ahí, nos dicen judaizantes. Pero nos dicen judaizantes no porque seamos judaizantes, sino porque esos que dicen que aman, que siguen, que predican un Dios judío como es nuestro Señor Jesucristo, no le aceptan su judaísmo. Eso es una gran herejía. Es la famosa teología del reemplazo. Es la teología de que ya el pueblo de Israel no tiene nada que ver, los mandamientos no tienen nada que ver, lo que Dios hizo en el Sinaí no tiene nada que ver. Entonces viene y empieza a evolucionar un montón de maestros en sus propias opiniones, estableciendo nuevas enseñanzas, estableciendo nuevas fiestas. Estudie las fiestas que hace el evangélico hoy en día, estudie las fiestas que hace el catolicismo, el protestante, estudie todo eso nace del paganismo, sincretismos con el paganismo. Allá en el siglo XV se le ocurrió a alguien empezar a celebrar en diciembre algo que no debe celebrarse en diciembre, sino que es una fiesta que debería de verse en el verdadero día en que nació nuestro Señor Jesucristo, que es durante un Yom Teruah, que fue también durante un Yom Teruah que fue creado Adán, y es durante un Yom Teruah cuando nuestro Señor vendrá. Pero yo estoy hablando de Yom Teruah y alguien dice: ay, Yom Teruah judaizante. Y de una vez me señala porque dice ser judío, pero no lo es, porque ni siquiera entiende realmente
el mensaje que hay en el contexto del judaísmo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no, eso era para los judíos, nosotros somos otra cosa. Y siguen abrazando lo que Dios dice que dejen. Y esa es la llamada de atención fuerte que va a hacerle a la Odisea a él, por estar practicando esa herejía teológica del reemplazo. Voy a leer unos textos extrapolados rápidamente para que ustedes vean cómo el Señor jamás, nunca ha hecho de lado al pueblo judío. Les ha puesto una venda, pero no los ha desechado. Les ha puesto una venda para que el mensaje pudiera llegar hasta nosotros, pero tampoco fue a todo el pueblo judío, no fue a todo el pueblo de Israel, fue a una parte del pueblo. En Romanos 11:1, cuando Pablo menciona esto, digo, pues, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo es enfático, en ninguna manera. En Romanos 11, en el verso 12, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, es lo que está diciendo. Dios hizo tropezar a los de Israel para que se pierdan. En ninguna manera, dice de nuevo. Porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, si porque ellos están siendo vendados, puede el mundo tener el mensaje, el mundo se está refiriendo a los habitantes, su defección, la riqueza de los judíos, cuanto más su plena restauración. O sea, si el que hayan sido vendados ha sido una gran bendición para los gentiles y para todo el mundo, imagínense cuando los restaure, cuando les abra el entendimiento, cuando le abra los ojos, que va a ser justamente después del arrebatamiento, cuando ellos abren los ojos y dicen, sí, verdaderamente el Señor es Jesucristo, y se convierten en el testigo de Cristo hacia el mundo. No voy a profundizar mucho en eso para que lo estudiemos cuando lleguemos a ese momento, pero el judaísmo y el cristianismo desobediente, esas personas que se han mantenido desobedientes sin hacer lo que Dios manda y jugando el doble juego, estando entre frío y caliente, a los que va a vomitar el Señor de la boca, y vomitar es, no los voy a llevar conmigo, se van a quedar ahí. Y cuando ya yo me lleve a las personas, a las 5 vírgenes obedientes, a las que han tenido el aceite en sus lámparas, cuando yo me lleve, estos que están abajo van a abrir los ojos. Y esos son los testigos, el judío-cristianismo que se queda abajo. El cristianismo desobediente, por supuesto, porque el otro sí ha sido llevado. Y por eso él recalca, Pablo, en Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles. A ustedes les estoy hablando, a ustedes les estoy hablando. A mí me está hablando. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si apartarlos permitió que el mundo entendiera, reconociera, el mensaje fuera tan lejos, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, ¿qué será? O sea, no los va a salvar, no los va a restaurar. Si las primicias son santas, hablando de Israel, hablando del judaísmo, si las primicias son santas, también la masa restante. O sea, nosotros, los que salimos de la iglesia en Éfeso, esa evolución que ha habido en el paso del tiempo, también es santa la masa restante. Y si la raíz es santa, hablando del judaísmo, también lo son las ramas, hablando del cristianismo. Está clarísimo, mis hermanos. El que no quiere oír es porque no quiere oír. O porque Dios le ha hablado por parábola. Le está diciendo, no te voy a revelar el misterio, se lo voy a revelar a los que yo quiero. Y espero que usted esta noche sea uno de los que está siéndole revelado este gran misterio de la iglesia. En el verso 17, Romanos hoy, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, se refiere a los gentiles, no a los judíos, has sido injertado en el lugar de ellas, o sea, puesto dentro de la enseñanza, la doctrina del judaísmo, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, del Pentateuco, de lo que pasó en el Sinaí, de la historia del Éxodo. No te jactes contra las ramas, o sea, no esté diciendo que ellos fueron desechados. Y si te jactas, y si entonces usted siente que es mejor que los judíos y rechaza el judaísmo,
y acusamos y atacamos a los que enseñan a un Jesús judío de judaizantes, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, no es usted el que enseña a Jesús el judío, es Jesús el judío el que nos enseña a nosotros a través del judaísmo que dejó en el Antiguo Testamento. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ah, sí, eso, las ramas usted está diciendo que fueron desgajadas, está diciendo, ay, es que el Señor los apartó para que yo sea salvo. Bien, le dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, porque ellos no creyeron en Cristo, entonces fueron apartados. Pero tú por la fe estás en pie, usted porque cree que Cristo vino a salvarlo está en pie. Pero da una advertencia, no te ensorbezcas si no teme, o sea, no se sienta lleno de soberbia, no hable mal de ellos, no los ataque. Eso fue lo que hizo la Iglesia de la Reforma, los atacó. Se separó de la conducta nefasta, idolátrica que venía teniendo el catolicismo del tercer siglo, se separó de eso. Sí, eso está bien, pero empezó a atacar al judaísmo, a perseguirlos, al grado de llegar a matar a 6 millones durante el Holocausto. Basado en un atestado, basado en un libro que incluso el mismo reformador escribió cuando dijo las mentiras de los judíos. Búsquenlo en Google, ahí lo encuentran. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando del judaísmo, a ti tampoco te perdonará. O sea, no piense que porque usted dice que es salvo por gracia, le va a pasar por alto las cosas. No, si a ellos los castigó, a usted le castiga también. Está hablándonos a nosotros, los gentiles, a nosotros los cristianos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Fue severo con el judaísmo, ha sido bueno con nosotros, pero dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y en Romanos 11:23, para ir cerrando la idea de esa herejía del reemplazo, para que nos salgamos de eso y dejemos de estar. Yo no lo digo por usted y por mí, lo estoy diciendo por la iglesia del tiempo de la Odisea, esta iglesia que estamos viviendo ahorita, porque esto que estoy mencionando es del siglo XVI al siglo XVIII. Pero hoy en día esa iglesia soberbia, esa iglesia altanera que rechaza al judaísmo del Señor, rechaza sus fiestas, rechaza todo lo que nos dejó a nosotros para que aprendamos realmente de cómo agradar a Dios. En Romanos 11:23 dice, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ok, cuando ellos se arrepientan, Dios los va a meter otra vez en el plan salvífico. Dios los va a meter otra vez en el reino de los cielos, en el misterio. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, Cristo y su judaísmo, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, aun cuando no eras parte de ese pueblo, que fue bendito, que fue escogido por Dios, fuimos injertados. La pregunta que hace Pablo es, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados a su propio olivo? Si Dios salvó a los gentiles, ¿cuánto no más va a hacer con los de su pueblo? Los va a salvar. Entonces dejen de estar diciendo tonterías. Y esa palabra tontería no la tome insulto. Él dijo, no se jacten, no se ensorbezcan, no sean soberbios en cuanto a esto, no sean herejes. Eso básicamente es lo que Pablo está diciendo de manera general. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No son palabras feas, no son palabras inventadas por mí. El Señor está diciéndolo a través de la boca y la escritura de Pablo. No sean arrogantes. Que ha concedido a Israel endurecimiento en parte. No a todos, a unos. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que hayan sido salvado todos ustedes. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. No está hablando del país, está hablando de la gente que busca a Dios de manera genuina, pero que ahorita no entienden. Y ahí es donde él dice, yo abro puertas que nadie va a cerrar y yo cierro puertas que nadie puede abrir.
porque vendrá un libertador que apartará de Jacob la impiedad, o sea, del pueblo de Israel, del judaísmo, va a apartar esa impiedad, eso que no los hace a ellos reconocer a Jesucristo, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero no olvidemos que hay un montón de gente diciéndose que son judíos y no lo son. Diciendo que predican a un Jesucristo judío y rechazan su judaísmo. Y no lo rechazan porque sean ignorantes, lo rechazan porque son rebeldes a la palabra de Dios. Y el Señor dice, estos mienten, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Apocalipsis capítulo 3. Ahí es donde él está diciendo a Filadelfia, yo voy a hacer que esa gente reconozca. Un día, todas esas personas van a reconocer a la iglesia evangélica que yo te he amado. A la iglesia evangélica, a la iglesia misionera, a la iglesia predicadora. Esa gente, cuando usted y yo pensamos en esos predicadores que tenían y predicaban con poder. Y hoy cuesta mucho escuchar. Hoy hay mucha gente entreteniendo. Habla muy bonito, entretiene muy bonito, dicen cosas muy bonitas. La psicología está metida hasta lo profundo, la filosofía está metida hasta lo profundo. Habla muy bonito porque habla muy bonito. Son muy entretenidos. Usted sale con el corazón lleno, pero lleno de emoción, no de convicción. Porque ellos están mintiendo, dice. Están enseñando lo que no es correcto, solo están emocionando a la gente. Una iglesia llena de actividades, una iglesia llena de como un club social. Esa es la iglesia de la Odisea, es lo que vamos a ver en la última enseñanza de las 7 iglesias antes de entrar a lo que ya son eventos en los cielos. Por cuanto has guardado mi palabra, has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia, ¿a qué se está refiriendo? En Romanos 2.1 nos lo aclara, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Pregunta Pablo, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas, que los que tal hacen y hacen lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que le está diciendo él a la iglesia en Filadelfia? Le está diciendo que usted no se está comportando como aquellos. A usted le estoy reconociendo que realmente no está menospreciando, despreciando que Dios dio tiempo. Ya vamos por el siglo XVII. Vamos por el siglo XVIII. Son 1800 años que el evangelio fue enviado. Se sincretizó, se politizó, se utilizó como dominio, como asesinato, como persecución. Se hicieron cruzadas, se hicieron quemas de mujeres que se les decían brujas porque tal vez tenían revelaciones del Espíritu Santo y se les acusaba de brujas. Por eso, porque ustedes ahora están entendiendo y están recibiendo el mensaje que les di, lo están aplicando de la manera correcta, están guardando mi nombre, están guardando mi palabra. Por esa razón, dice el Señor, yo también, Apocalipsis 13, Apocalipsis 3, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo lo voy a guardar a ustedes de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Cuando terminemos con la Odisea, viene el arrebatamiento. Se lleva a la gente para que pasen por los juicios, 3 juicios que se van a dar a partir del Apocalipsis capítulo 6, 3 juicios, el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas. Y dice, yo los voy a librar a ustedes de esa terrible prueba por la cual voy a pasar al mundo. Yo los voy a sacar de eso. Esos son los juicios que yo voy a establecer para limpiar, para poder traer a los que están de rebeldes, para poder sanar a las personas que no han entendido. Eso es lo que él dice que va a hacer. Por eso en Apocalipsis 3, en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene? La enseñanza. Vea, mi hermano y mi hermana, yo quiero puntualizar aquí.
Si usted ha aprendido algo en estos años o en estos meses, ha aprendido algo y sabe que eso no le agrada a Dios, deje ya de estar haciéndolo. Deje de estar practicando lo que a Dios no le agrada. Retenga lo que tiene. Tome lo que ha aprendido. No juegue con eso. Porque el Señor es misericordioso, pero el Señor también tiene rigor. El Señor no está jugando a ser Dios. El Señor está llamando la atención. Retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. ¿Sabe cuál es la corona que está hablando? La que no se marchita. La que Pablo menciona en la fe. Aquella corona que cuando el Señor llegue encuentre a su iglesia haciendo lo que tiene que hacer, la encuentre sin mancha y arruga, que encuentre a los obreros haciendo lo correcto. Dice que el obrero no se vea avergonzado, que el Señor venga y entonces tenga que quedarse a pasar por un proceso al cual Él está llamando claramente la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en Él. ¿Quiere usted pasar por eso? Usted y yo sabemos que el Señor está cerca. No vamos a poner fechas, no es necesario, pero sabemos que está cerca. Sabemos que esta generación, la cual nosotros estamos viviendo, esta iglesia, la Odisea, este tiempo está cerca del capítulo 6. Estamos ya a punto de experimentar todo el desarrollo de la historia del capítulo 5, donde el capítulo 4 y 5, donde se levanta la iglesia, donde se vienen los acontecimientos celestiales, donde se viene la adoración celestial, donde el Señor viene y se lleva a las vírgenes para que los demás pasen por ese juicio. ¿Usted quiere quedarse ahí? Y decir, Señor, perdón, no sabía. Él le va a decir, no, sí sabía. Sí sabía, pero no quisiste obedecer. Vamos a seguir jugando el doble juego entre el mundo y las cosas del Señor. Y no estoy diciendo que no trabajemos, no estoy diciendo que no asistamos a lo que tenemos que hacer para salir adelante en el día a día. Fue lo que pasó con los Gálatas. Los Gálatas renunciaron a los trabajos porque pensaron que el Señor iba a venir al día siguiente. Y eso fue en el año 50 y al día de hoy todavía el Señor está por venir, solo que ahora sí. Todos los eventos están cerrando filas, todos los eventos están cuadrando y Él está cerca. Hay que trabajar, sí hay que trabajar, hay que estudiar, sí hay que estudiar, pero hay que trabajar como si fuera el último día. Hay que estudiar como si fuera el último día porque no sabemos si mañana el Señor va a venir, porque tenemos que cumplir responsabilidades, pero no deje que se le vaya lo que tiene. Lo menos que usted y yo podemos hacer es celebrar lo que el Señor nos manda a celebrar, hablar como el Señor nos manda a hablar, exponer como el Señor nos manda a exponer. Eso se llama tener la mente de Cristo. Yo vengo pronto, dice, retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Sabe cuándo le va a hacer columna? ¿Cuándo nunca va a salir de allí? Cuando el Señor nos tome y nos lleve. ¿Quiere usted ascender? ¿Quiere usted ya en el capítulo 4 estar en los cielos y no quedarse a experimentar los 3 juicios que van a venir sobre la tierra, los juicios que están viniendo sobre la tierra, los juicios que están sucediendo en la tierra? ¿Quiere experimentar usted realmente la gloria de Dios o quiere seguir pasando aquí por este caos? El Señor dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Está mencionando Apocalipsis capítulo 19, porque una vez que terminemos con las iglesias de Asia, es arrebatada la iglesia del Señor, y a partir de ese momento hay un evento en los cielos que se llama las bodas del Cordero, que se conectan hasta el capítulo 19. Mientras que del capítulo 6 al capítulo 18 son eventos de juicio en la tierra. Entonces Él está advirtiendo, haga lo correcto. Haga lo correcto, haga lo que yo le estoy pidiendo. Porque ya no hay más, porque se acaba el tiempo. Voy a hablar con la iglesia de la Odisea, voy a explicarle a la iglesia de la Odisea qué es lo que quiero que haga. Y ¿sabe qué es lo que le está diciendo? O sea fría o sea caliente. Tibio no lo quiero. Pero no lo está diciendo sea malo pecador, o sea bueno. Lo que está diciendo es tome una decisión. Y la decisión debe ser correcta, la decisión debe ser en pos de Cristo y lo que Él quiere. En pos del Cristo judío, que nos enseña desde el judaísmo,
que nos enseña desde una fiesta como el Pesaj, que habla de la salida de Egipto del pueblo de Israel, pero habla de nuestra salvación. Nos enseña de una fiesta como justamente los panes sin levadura, que es quitar la levadura del pan para que la masa no se leude, la masa no se dañe. No sé si usted sabe que cuando la levadura hace que la masa se hinche, es porque la masa está muriendo. La masa se hincha porque está muriendo, porque las bacterias la están matando. Entonces dice, sacar la levadura para que la masa no se muera. Eso es los panes sin levadura, es sacar el pecado. Es quitar lo que estorba. Para que veamos la fiesta de los primeros frutos. ¿Cuál es la fiesta de los primeros frutos? Lo que Dios empieza a ver en nosotros que le agrada en nuestra interacción con los demás. En esta fraternidad, hermanos, cómo nos comunicamos los unos a los otros, cómo nos relacionamos los unos con los otros, representando a Cristo en nuestras acciones. Para que venga una fiesta como lo es el Shebaot, que es el Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene y nos da entendimiento. Y cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento, debemos de entender que eso es un privilegio. Porque no a todos le da entendimiento. Le da entendimiento a que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y en la medida que Él quiere. Para que terminemos con una fiesta como es el Yom Teruah, que es justamente las bodas del Cordero, que es lo que vamos a estudiar pues más adelante cuando lleguemos a ese punto. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Sabe qué cierra el Señor como mensaje a la iglesia en Filadelfia? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así le viene diciendo a cada una. El que tiene oídos que oiga. ¿Sabe qué está diciendo? Si usted está entendiendo, haga lo que le estoy diciendo. Haga lo que le estoy diciendo. Porque ya el tiempo se acabó. El tiempo se agotó. Pero no. ¿Sabe qué hace la iglesia? Se compone un poquito. Se siente fuerte. Ya no necesita a Dios. Ahora voy a declarar lo que yo quiero. Voy a hacer como yo quiero. No. El Señor tiene mucho tiempo de estar viniendo, como 2000 años. Yo voy a planear mis cosas a largo plazo. ¿Sabe cómo es eso? Es como que si usted tuviera 80 años, 90 años, o incluso yo, que voy acercándome a los 60 y vaya a comprar una casa a 40 años plazo. Por favor. Voy al banco y le digo, vean, présteme para comprar una casa a plazo de 40 años y tengo 80. ¿Cuándo la voy a pagar? ¿A 120 o yo? Voy con casi 60 años. ¿Cuándo la voy a pagar? Cuando tenga 100 años. No, la iglesia de la Odisea, la iglesia está experimentando, está jugando a ser iglesia y está reclamando derechos, cuando la iglesia lo que tiene son privilegios. Laos es pueblo, diques es enseñanza, diques es derecho. Los derechos del pueblo, está reclamando los derechos delante de Dios. Dios, me viniste a salvar y tengo el derecho y tú la obligación de cumplir. Él va a cumplir no porque nosotros le exijamos, Él cumple porque Él es Dios, Él es veraz y todo lo que Él promete lo cumple. Por eso Él cumple. ¿Y quiénes somos nosotros para venir a decirle a Dios qué hacer? Dijo Nabucodonosor. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? De oídas te había oído, dijo Job. Ahora entiendo, dice, y me arrepiento porque hablaba de lo que no entendía. Eso es lo que le va a pasar a la iglesia de la Odisea. Ese es la última llamada de atención. Es la última advertencia antes de que el Señor irrumpa en este mundo y entonces venga y se lleve a su remanente y los demás se queden aquí para pasar por lo que Él dijo, la gran prueba que tengo para este mundo. Traducido, para la gran tribulación. Voy a cerrar el mensaje, voy a cerrar la charla, voy a dejar de grabar.